Aldea Global. 12:39 estábamos comentando aquí fuera de micrófono también porque se lo merece ahí Ariana Grande con ese vestido que la rompió anoche en la alfombra roja de los Oscar. Y nosotros te queremos recomendar que vayas a recargarte de Fructo, donde se transforma la fruta en la mejor agua saborizada, la elección perfecta para tu empresa con vitaminas, antioxidantes y sin azúcar añadido. Si quieres una máquina de agua saborizada, entra a fructo.cl o llama al +569-7386-4430. Y en Bendito Residuo encuentras un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural en el manejo de nuestros residuos, una empresa que promueve la gestión sostenible y la conciencia medioambiental. Conócelos en benditoresiduo.cl. Y nosotros ya estamos con ella, nuestra invitada de Lunes por Medio. Cada 15 días la tenemos a ella, Paula Espinosa, directamente desde la Fundación Saber Futuro, porque hay harto que pensar después de un apagón como el de la semana pasada. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida. Estoy bien, recuperada del apagón. Estoy indignada. Indignada porque me quitaron el celular. No sé. Fue difícil. Yo lo sentí. Por eso pensé en hablar de esto. ¿Cómo fue eso? No de estar sin luz, pero de estar sin internet. También fue terrible. Terrible, ¿cierto? O sea, medicación. Pero mira, más que por... No, de verdad. Sí, pero te creo. hay cada uno con sus cosas. No, sí generó angustia. Como que no quiero extrapolarlo, pero bueno... para las personas que sufrimos ansiedad, me pasaba que más que no estar viendo algo constantemente era la desconexión. Entonces me empecé a pasar mucho rollo. Ahí ya casi que es para columna con un psicólogo. No, pero es que es parte del tema que estamos hablando ahora. Y como que dije, afortunadamente no estaba sola, porque si no quizás habría sido peor. Estaba con mi pareja y yo le decía, ¿y si esto está ocurriendo en todo el mundo? ¿Y si no tenemos idea? Y tampoco podemos salir como a preguntarle a más personas porque no saben. ¿Cacha que no se me ocurrió como ir al auto, ponte tú, que tiene radio? Claro, ya. Entonces, bueno, y dije ya, si pasa más tiempo me empiezo a preocupar. Pero sí, hay gente que la sufre más que otros. O sea, a mí me pasó que también estaba sola en un lugar y era como, se va a acabar internet. Y sentí y me fui a otro lado porque fue como, no quiero estar sola en este momento porque no voy a saber nada, no tengo una radio a reloj, o sea, radio con pila, no tengo nada. Entonces era, ¿qué voy a hacer acá sola sin saber qué está pasando? Y nadie sabía además ninguna respuesta. Claro, bueno, ahí los nativos digitales, ¿cómo lo habrán vivido? Bueno, eso yo creo que nos pone como en distintas, como... en escenarios que quizás no habíamos pensado respecto a la red de internet. Es decir, nos enteramos primero que la generación de internet, ellos tienen una reserva por ley de 4 horas. Claro. Entonces, yo no tenía idea de eso. Entonces, estaba primero fallado la red porque me imagino yo que hubo mucha acumulación, todo el mundo, etcétera. Nos enteramos ahora recién. Exacto. Y luego yo alcancé a escuchar vía internet que es 7:30, nos recomendaban usar muy poco internet, 7:30 probablemente ya debemos tener nula conexión por esta falta de generación de energía para las fuentes de internet. Sí, y ahí uno se empieza a poner todos los casos. Yo me acuerdo, decía, y el Elon Musk, y Starlink, que uno empieza a pensar las posibilidades que en su día a día jamás se ha puesto en la circunstancia. Claro, y ahí efectivamente aparecen distintas preguntas, como ya, esto, bueno, el apagón porque se debió, qué sé yo, pero el uso de internet, bueno, ¿y quién lo regresa? Esto nos podría pasar sin un desastre, digamos, en este caso no fue natural, fue un tema eléctrico. Cuando hay desastres naturales, esto ocurre. Claro. Sabemos además que factores medioambientales van a afectar a la generación de electricidad y también al uso de internet. Sí. Calor extremo, frío, qué sé yo. El año pasado tuvimos un apagón súper largo, pero es como se repartió en distintas comunas. Tengo yo la impresión que el tema de internet no fue tan puntualizado. Sí, de hecho es verdad, ahí con las catástrofes naturales estamos los chilenos un poquito más acostumbrados a esto que otros países, porque a todos nos venía a la mente lo que ocurrió con el terremoto, bueno, tragedias naturales y que nos prepararon de alguna u otra forma, pero si esto ya, yo siento, mira, ni siquiera habíamos hecho el análisis, pero si esto ya hubiera tornado a 2 días, 3 días ya habría sido cosa seria. Y en el minuto no lo sabíamos, y lo peor que no sabíamos cómo saberlo. Yo creo que eso era lo que nos generaba más ansiedad. Angustia. Porque yo me trasladé a un lugar que alguien tenía radio y radio con pila, y fue como tranquilidad, listo, estoy escuchando lo que está pasando, puedo saber. Claro. Pero
el no conocimiento es algo muy difícil. La desconexión total. Y que bueno, se puede llevar ahí un análisis mucho más profundo de todo, porque si es que el día de mañana no tuviéramos noticias de algo tan instantáneo como los mismos premios Oscar, a lo que estamos acostumbrados, un partido de fútbol, cualquier cosa. Hoy en día nosotros sabemos todo lo que ocurre en el mundo en el minuto exacto. Bueno, es un poco lo que ocurrió en Estados Unidos cuando estuvieron sin TikTok. Claro. Sí. Fue también un corte inesperado de una plataforma, de un canal de comunicación que tú sientes que siempre va a estar disponible. Sí. No hay manera. Ahora, lo que ocurre también, y me parece que sí llama a preguntarnos ciertas cosas, es estos cortes, por ejemplo, con desastres naturales. Entonces yo empecé a mirar y efectivamente cuando fueron los incendios ahora en Los Ángeles, también estuvieron con fallas de internet, cosa que las compañías, o sea, hubo que poner zonas de Wi-Fi, pero fue un problema. Sí. Y ahí hubo días de incendios. Y sin internet, sin comunicación, sin saber lo que le está pasando a un familiar. Y al mismo tiempo las autoridades generan mucha información vía internet. Cuando partió esto de que había que sacar una suerte de permiso para transitar, había que hacerlo desde una página de internet. Claro. Había que acercarse a la comisaría. Exacto. Bueno, y también nos recuerda cómo funcionaba el mundo antes de todo esto, en donde para juntarte con alguien tenías que poner una fecha y hora y listo, y cumplirla, porque si no había, ni siquiera mapa para llegar. O sea, te perdías y le tenías que preguntar a alguien, ¿usted conoce esta calle? O sea, se empiezas a poner en todo ese escenario. Sí. Primero regresas preguntas como, yo creo que la venta de radios aumentó en estos días. Total, y de lámparas portátiles y todo, sí. Pero también te preguntas, bueno, ¿cómo funcionaría en este lugar si no tengo una conexión constante? Por ejemplo, también en los medios de comunicación. Yo que me logré comunicar, o sea, escuchar radio, era el momento de la radio. Sí. O sea, estaban pero en llamas. Claro. Era como, ¿qué medios digitales? Nosotros somos los únicos que podemos informar. Aquí nosotros nos fuimos para la casa. Yo ya no estaba aquí, pero todos mis compañeros que estaban en el turno PM, les tocó, sí, pues ya listo, se fueron para la casa, pero había otros colegas radiales que era como, porque la radio son los únicos que te informan. Y era como, los conglomerados lograron unirse a las distintas sintonías, entonces claro, pero era efectivamente, yo sentía que estaban en llamas transmitiendo esto, porque eran los únicos que podían transmitir. Sí. Y era como, por eso la radio es tan necesaria. Claro. Bueno, y te hace preguntar, ¿realmente hay algo todavía? Nosotros creemos que la vida está totalmente digitalizada y que no se puede vivir de otra manera, pero cada tanto nos recuerda que sí. En 1991, una autora norteamericana que se llama Octavia Butler publicó un libro que se llama La parábola del sembrador. Ya. De ciencia ficción, el año 91. Y se trata de un mundo que está sin electricidad, donde hay incendios, y hay desastres naturales y están sin electricidad, y tienen que escapar. Y uno dice, además el tema del incendio, la escasez de agua, año 90. Sí. Y un adolescente vive todo esto y va como cambiando, tiene toda una aventura a partir de esto. Y a mí me impactó esa novela cuando la leí. Ahora, o sea, la leí en los 2000, porque era del año 90, lo visionaria que era esa situación. Sí. Y creo que este tipo de cuestiones nos empiezan a despertar esos momentos de apocalipsis. Bueno, es lo primero que uno piensa. Exacto, como, bueno, ¿qué va a pasar? Sí. Como si nos hablan de los desastres naturales, ¿qué va a pasar si esto quedaría así? Lo vimos en los incendios de Los Ángeles. El año pasado fue las inundaciones en España, que también estuvieron sin internet. Sí. Y fueron muchos días y mucha comunicación que, claro, uno no tiene teléfonos fijos tampoco, no están activados. Entonces todo eso. Luego está, por ejemplo, ciertas fallas que pasan, cortes de cables de transmisión de internet vía como submarino. Y ahí hay todo un ataque que puede ser un ataque geopolítico, qué sé yo. Claro, como digno de guerra, digamos. Exacto. Entonces tenemos distintas, por un lado está todo este mundo de la censura, de los bloqueos de internet, de ciertos países, no sé, no pueden entrar ciertos canales, lo sabemos, ¿cierto? Sí. Pero eso parece ser siempre en el ámbito de la censura y hay maneras como de escabullirse, etcétera. Pero esto pareciera que es inmanejable. No podemos... excede a nosotros. En el momento que estamos como país, y bueno, ahí se abre, me parece interesante lo que postulas tú, Paula, porque se abre un aspecto político en el que muchos se cuestionaron qué pasa en una situación de guerra, que nadie se quiere poner en ese escenario, pero bueno, estamos con tantas guerras en el mundo que es inevitable.
quizás nosotros lo vemos como algo muy ajeno, pero bueno, puede ocurrir siempre. Y decían, un bombardeo y listo. O sea, porque además nosotros aquí, sobre todo en Santiago, tenemos todos los cables como a la vista. Es una locura. Y no se va a cambiar porque es demasiado caro hacerlo subterráneo. Entonces, un bombardeo, listo, y perdimos. O sea, y toda la conexión del norte al sur, a pesar de que uno dice, pero ¿cómo? Si son tantos kilómetros del norte al sur. Y bueno, sí, se logra y estuvimos todos desconectados por muchísimas horas. Muchísimas horas con incertidumbre y vulnerabilidad. Yo sí creo que hubo como este escenario de vulnerabilidad respecto a lo que estaba pasando y creo que la ansiedad fue, o sea, efectivamente ocurre. No es una cosa puntual, oye, le ocurrió a la Fran. Es un fenómeno que se sabe que ocurre, genera ansiedad estar sin conexión por distintos motivos. Sí. Pero es interesante también que lo pongas en distintos escenarios, porque por un lado, claro, está como una instancia extrema política como la guerra, los desastres naturales, que sabemos que cada vez van a venir más, pero también el manejo de las plataformas mismas, que sabemos que está de alguna manera concentrado en 5 personas. Sí, claro. Entonces, ¿y qué pasa si esas personas decían dejar de funcionar? Porque amanecieron con el pie izquierdo. Exacto. Listo. Entonces, creo que también a veces pensamos que el mundo ya va de una manera, pero quizás podemos pensar que no es tan así. No es tan así que el mundo vaya a esa manera. Es verdad, y ahí, bueno, se alinea valga la redundancia, líneas paralelas que siempre llegan a un punto en común, que en este caso son las redes sociales o, bueno, todo el movimiento digital y tecnológico con lo político. Y bueno, vemos cómo también, me parece, ahí también lo podría analizar un cientista político, pero cómo vemos sorpresas en un mundo que está gobernado, digamos, por Donald Trump, figuras como él o Putin, etcétera, y que la semana pasada nos dieron sorpresas muy poco protocolares y que se salen de cualquier cosa que podríamos haber imaginado en un pasado en donde las cosas se hacían desde una estructura, pero llega Donald Trump y se enoja con Zelensky y bueno, y listo, y se sale de sus casillas y es como una gota de todo lo que podemos observar dentro del vaso que implica Donald Trump. Claro. Y eso, bueno, finalmente nos dice, tal como tú decías, se unen todas las piezas. Entonces, Donald Trump, Elon Musk, cualquier cosa, TikTok no funciona en Estados Unidos, nosotros también somos Occidente. O sea, vamos uniendo todas esas piezas y en un momento como el apagón, que fue algo tan de un minuto para otro, porque si nos hubieran avisado por último, es difícil, pero uno se programa más o menos, o sabes que fue algo anunciado y no de un minuto para otro. Claro, te pasáis todos esos rollos. Claro. Entonces, es muy difícil también para las autoridades. El presidente Boric no supo manejarlo tan bien. Para las autoridades, para el mundo político y a propósito del mundo como de estas preguntas geopolíticas en términos internacionales, también el vínculo que está entre estas plataformas y los gobiernos. Sí. Porque, o sea, lo de Donald Trump nos ha mostrado de alguna manera muy transparente que están trabajando o están aliados o tienen un grado de conexión muy cercanos con el gobierno de Estados Unidos. Bueno, ¿y a quiénes están apoyando? Hoy día en la mañana un amigo me manda las noticias que ya se sabe que está esta alianza entre Microsoft e Israel y hace cuánto le estaba apoyando en sus logística y una serie de cuestiones. De hecho, en Microsoft los empleados generaron una suerte de protesta a partir de esto. Entonces, claro, está todo ese mundo que siempre nos genera y que nos abre la imaginación a todo. Sí. Pero también creo que nos hace preguntas más concretas sobre, sabemos que esto ocurre, sabemos que yo esto que te decía, que escucho al ministro y me dice, no, que las compañías tienen 4 horas de reserva por ley. Sí. Digo, no tenía idea yo de eso. Y después salen otros a decir que en 44 minutos tenían todo listo, porque era un número así como, pero broma. Claro. Y salen a decir también las autoridades, ya, pero es que era mucho. Y broma que porque era mucho lo alargaron por horas. O sea, como uno no entiende nada también. Claro. Y además, bueno, estamos a lunes, ya es marzo, todo el mundo empieza como con una vorágine terrible de acciones cotidianas. Y ya se nos olvidó, pareciera que ya se nos olvidó. ¿Y quiénes son los culpables? Bueno, entonces primero la luz y luego esta, porque dije ya tengo batería, está todo bien, pero no, se va a terminar internet, esto va a terminar, me voy a quedar. Y claro, yo creo que existen preguntas como
yo todavía no sé bien qué pasó, o sea, pareciera que la causa aún no es clara. Hay ideas de qué ocurrió, luego empieza esta polémica de, bueno, de quién es la responsabilidad, cómo debería ser el servicio eléctrico, qué sé yo, pero también como ya cuestiones, me parece, de infraestructura de Internet que nos preguntamos poco. Yo no tengo idea cómo funciona la infraestructura de Internet en Chile, cómo están los cables submarinos. Lo que te decía, hay ataques submarinos a cable, bueno, y si alguien hiciera eso acá en Chile. O sea, si tú no sabías, estamos perdidos, porque tú te dedicas a esto, pero imagínense, o sea, fuera de broma. Uno dice, ya, los expertos tienen que saber, pero son cosas que son conversaciones mucho más privadas, quizás. Y muchas cosas que damos por sentada y a veces, bueno, desde mi perspectiva que lo vemos más societal, estamos preguntándonos cuestiones más que pasan en las interacciones humanas, pero esto nos recuerda que Internet, que nosotros creemos que todo es como etéreo, que no sé, es tremendamente físico. Hay algo físico que funciona. Está sometido, no es que funcione en el aire sin nada, no es generación espontánea. Sí. Es físico y por lo tanto está expuesto a desastres naturales, a intervención de terceros, etcétera. Sí. Y luego también no olvidar la otra patita de la incomunicación, lo que pasa con el trabajo, o sea, las pérdidas, cuánto uno no pudo trabajar esa tarde, porque esto se acabó a las 3 de la tarde y bueno, tuvimos que cerrar jornada. ¿Cuánta gente que trabaja con temas refrigerados, bueno, perdió elementos inclusive? Sí, o sea, ya los comerciantes, los temas refrigerados, en el mundo de la salud, por ejemplo, se trata de avanzar muchísimo hacia la telemedicina o cuestiones ya, tratamientos más sofisticados, pero sí. No solo la luz, sino que Internet tiene este grado de vulnerabilidad. Bueno, ¿hasta qué punto realmente eso lo podemos pensar como un futuro viable, como sostenible en el tiempo? Sí, y volver también a las bases de decir, porque a los boomers les cuesta más, la generación mira, inclusive los 50 todavía están un poquito más actualizados, pero sobre 60 años es como, ya, pero ¿dónde está el wifi? ¿Y cuál es la clave? Y como que les cuesta todavía y se entiende, a nosotros también nos cuesta un poco menos, pero nos cuesta. Y claro, decir, bueno, quizás el router tiene que estar aquí, quizás como volver a lo básico de cuando nos conectábamos con el cable del teléfono. Y no olvidarnos que esto tiene una materialidad que puede fallar, como falla la luz, como fallan un montón de cuestiones, y que impacta en el caso de la luz en el transporte, fue impactante, pero también había poca posibilidad de coordinarse con otras personas porque estaba fallando Internet. Claro. Ahora, el lado como, no sé, positivo, voy a ponerlo en esos términos, pero creo que frente a un tipo de desconexión es sumamente grave. No sé si te pudiste fijar, las plazas se llenaron de gente. Sí. Yo estuve a punto de salir, pero vi imágenes de que sí, estaba todo repleto. Y la gente, bueno, hablando con los vecinos, hablando por primera vez quizás con los vecinos o con su familia, se volvieron a ver muchos. Fue parte de esta desconexión que nos conecta con otras cosas esenciales, como decimos siempre. Nos llevó a eso. Entonces creo que esto va poniendo distintas capas. Hablamos mucho de las fake news, de la desinformación como un gran problema de Internet, pero también hay otros problemas que se van sumando, como bueno, si van a venir más cortes de luz, si va a venir más cortes, esto también va a seguir pasando. Entonces, ¿hasta qué medida? Y ¿cuánto también van a querer que vuelva, que no vuelva? ¿Quién maneja esto? ¿Cuánta autonomía hay en el sistema? Es bastante... yo creo que nos tenemos que hacer preguntas no solo respecto, efectivamente, al tema de la luz, que es importantísimo, pero también no olvidar lo que está pasando con nuestras conexiones a Internet y tener una radio con pila. Siempre hay un plan B como corresponde. Oye, digno de analizar y bueno, vamos a seguir comentándolo aquí en esta columna de Paula Espinosa. Desde Saber Futuro, directora, muchas gracias por estar con nosotros. No, ¿ya estás bien ahora? Estoy bien. Yo también ya volví a respirar. Sí, pero me costó. Sí. Lo sentí. Sí. Me pegó. No se me ocurrió hablarte ese mismo día. No, bueno, no tenía internet. No, pero cuando volvió, Paula, ¿estás bien? Porque bueno, una está hiperconectada, pero también hay que hacer el análisis a futuro. Oye, muchas gracias, Paula, te pasaste. Y nos vemos muy pronto. Nosotros seguimos con más aquí con Metrópolis Central. Cuídense mucho, nos vemos mañana de 12 a 1 en esta Aldea Global. Que estén muy bien. Chau, chau.